El paciente en paro cardiorrespiratorio. Los autores recomendamos la adquisición de destrezas en esta temática en centros de capacitación no solo teóricas, sino fundamentalmente teórico-prácticas, ya que de ninguna manera esta charla reemplaza dicha capacitación. A modo de ejemplo, diferentes causas que pueden llevar a realizar una reanimación cardiopulmonar encontramos la sobredosis, las intoxicaciones, las hemorragias, las arritmias, infartos o ACV, el ahogamiento, accidentes de tránsito, infecciones o sepsis severa, a modo de ejemplo. Dentro de las 10 principales causas de fallecimiento, la Organización Mundial de la Salud demuestra en este gráfico, donde se grafican defunciones por cada 100.000 habitantes, la diferencia entre países de medianos a bajos ingresos, demostrando la cardiopatía isquémica como la principal causa de fallecimiento por cada 100.000 habitantes. Ahora, cuando las comparamos con países de altos ingresos, vemos que la cardiopatía isquémica es aún mayor, con el conocimiento que tenemos de ser esta la principal causa de muerte súbita de nuestros pacientes. Al hablar de muerte súbita, vemos que es una patología con una baja incidencia en la población general, pero es una patología de una importancia psicológica a nivel poblacional muy grande, debido a que son pacientes que se pensaba hasta ese momento gozaban de un perfecto estado de salud. Cuando indagamos un poquito más en profundidad, vemos que alrededor del 50% tienen enfermedad cardíaca conocida, que el 25% tiene factores de riesgo conocidos, y lo importante de esta situación es que el 80% de las muertes súbitas ocurren fuera del ambiente hospitalario. De ahí la importancia de realizar una RCP precoz con una desfibrilación inmediata en el caso de que sea posible, e interpretar también que entre el 40 y el 50% de los síndromes coronarios agudos no llegan al hospital por parada cardiorrespiratoria en el traslado. Como dijimos anteriormente, la muerte súbita es un hecho inesperado que puede ocurrir en cualquier tipo de situación y principalmente en cualquier momento. En las últimas guías de la American Heart Association del 2015 nos muestra un escenario diferenciado tanto en el intrahospitalario como en el extrahospitalario. Para el intrahospitalario nos propone entonces como primer eslabón la vigilancia y prevención de nuestro paciente. Esto significa al paciente que uno prevé que puede llegar a tener un desenlace fatal, complicaciones arrítmicas, etc., colocarlo en un lugar de monitoreo, un lugar de vigilancia, no dejar al paciente donde no tenga una atención inmediata en el momento que suceda un paro cardíaco o una complicación. Entonces, el paciente que uno está viendo que tiene altas probabilidades de descompensarse, ese paciente tiene que ser rápidamente monitoreado y llevado a un lugar donde tenga la posibilidad de la atención inmediata post-paro cardíaco. Posteriormente, reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencia y la RCP de calidad inmediata. Esto lo propone que puede ser llevado a cabo por profesionales de cuidados primarios, es decir, el personal sanitario que primer contacto tenga con el paciente. Posteriormente, la desfibrilación rápida, que va a estar a cargo por lo general por el equipo de intervención de paros cardíacos, donde ya hay una dinámica, donde ya hay un protocolo establecido para pacientes y para equipo de salud
que tiene atención en este tipo de patologías. Eso ha demostrado mejores tasas de supervivencia, donde ya el equipo sabe qué función y qué rol tiene cada uno dentro del equipo de reanimación. Posteriormente, el laboratorio de cateterismo y el soporte vital avanzado y cuidados postparo en unidad de cuidados intensivos. Cuando hablamos del escenario de paro cardíaco extrahospitalario, el requerimiento y activación del sistema de respuesta a emergencia, porque este es un paciente que uno no puede prever lo que va a pasar, sino que directamente se encuentra con la situación. Por eso lo que abajo señala son reanimadores legos, iniciar RCP de alta calidad, como se propone siempre, desfibrilación rápida y posteriormente sí, a través del SEM, servicio de emergencias médicas básicos y avanzados, y como último, soporte vital avanzado y cuidados postparo cardíaco, como en el ejemplo anterior, llevado a cabo por el laboratorio de cateterismo y posteriormente el paciente de unidad de cuidados intensivos. Vamos a hablar ahora del algoritmo de BLS o reanimación básica cardiopulmonar. El primer eslabón, entonces, lo que nos pide es fijarnos si la víctima no responde. Lo primero en realidad que vamos a fijarnos es si la escena es segura para los propios reanimadores o rescatadores. En el caso de que la escena no sea segura, vamos a guardar lejos de la escena hasta que se den las condiciones necesarias para que uno, sin correr riesgos, vaya y pueda acceder a la víctima. Léase escenas donde hay incendios, escenas inseguras porque hay amenaza para la vida del reanimador. Entonces, en ese caso, tendremos que solicitar la ayuda de los bomberos, la ayuda de la policía, etcétera, hasta que estén dadas las condiciones donde uno no corra riesgo en la reanimación. En el caso de que la escena sea segura, en ese caso sí, entonces vamos a avanzar, vamos a preguntarnos si la víctima no responde, vamos a darle 3 palmadas cerca de los hombros sin desplazar demasiado a la víctima, preguntándole si se encuentra bien. Una vez que la víctima no responda, ahí mismo vamos a activar el sistema de respuesta a emergencia y pedirle a la persona que solicitamos ayuda que además de eso nos consiga un DEA. En ese caso, lo que vamos a hacer después de eso es comprobar la respiración y el pulso. Esto nos tiene que llevar entre 5 y 10 segundos. Hoy por hoy las últimas normas recomiendan hacer esto de manera conjunta, no escalonada. Y a partir de allí se nos abren 3 posibilidades. La primera es que el paciente tenga pulso y tenga respiración, por lo cual entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en posición de recuperación, de control y esperar el sistema de emergencias médicas. Como figura en la diapositiva, entonces, esta sería la posición de control, idealmente con el rescatador mirando siempre la cara del paciente por si uno nota que el paciente de golpe deteriora, ¿sí? Y en ese caso tendremos que chequear el pulso y fijarnos en qué situación estamos. Mientras tanto, si el paciente conserva pulso y respiración, nos vamos a quedar en posición de recuperación hasta que viene el equipo de asistencia. La otra opción que vamos a tener es que el paciente tenga pulso pero que no haya respiración. En ese caso, lógicamente, nos encontramos en presencia de un paro respiratorio. Y lo que vamos a hacer es aplicar ventilaciones de rescate a razón de una ventilación cada 6 segundos o, es lo mismo entonces, 10 ventilaciones por minuto. Es de buena práctica contar por cada segundo una palabra que ocupe un segundo real, porque en situaciones de emergencia, en situaciones de nerviosismo, como es lógico en este tipo de situaciones, uno tiende a contar muchísimo más rápido que en realidad lo que los segundos marcan. Así que en realidad lo que se puede hacer es contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventilo. Con eso estaríamos utilizando entonces el espacio de 6 segundos con palabras para no hiperventilar a nuestro paciente. La última opción entonces es que el paciente no tenga pulso y no tenga respiración, y en ese caso sí estaremos en presencia de un paro cardiorrespiratorio y lo que deberíamos hacer es iniciar las maniobras de RCP de alta calidad inmediatamente. Cuando hablamos de eficiencia de la reanimación, está demostrado que el inicio de la reanimación por operadores legos, es decir, por personal con una baja capacitación en reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como las siglas en inglés hands only, es decir, comprimir solo con las manos, aumenta la eficacia de nuestra reanimación. Entonces, el inicio de la reanimación por operadores legos para luego ser continuado por el equipo de salud aumenta las chances del retorno de la circulación espontánea, por lo cual, ante cualquier situación de reanimación, es de buena práctica realizar las compresiones, aunque sea sin ventilaciones. Es decir,
no dejar esta situación hasta el arribo del equipo de salud, sino que iniciar las compresiones, aunque sea solo con las manos, es decir, hands only, aumenta las chances de eficacia en esa reanimación, por más que haya sido iniciada por operadores legos. Cuando hablamos de RCP de calidad, nos vamos a referir a la regla mnemotécnica CAB. En este caso, la letra C nos va a hacer recordar a realizar 30 compresiones a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto, comprimir fuerte al menos 5 centímetros o 2 pulgadas, no más de 6 centímetros o 2,4 pulgadas, permitir la reexpansión completa del tórax, recordando que la circulación coronaria es predominantemente diastólica, y evitar las ventilaciones excesivas, dado que esto puede aumentar la presión intratorácica y a su vez disminuir el retorno venoso a nuestra circulación. Permeabilizar la vía aérea va a ser la letra A, que después vamos a ver en las diferentes diapositivas cómo lo vamos a lograr. Y la letra B nos tiene que hacer recordar a buena respiración, es decir, a aplicar 2 ventilaciones seguidamente después de nuestras 30 compresiones y así completar 5 ciclos posteriormente. En el caso de las compresiones torácicas vamos a ubicarnos anatómicamente en la unión costal con el esternón y a través de allí 2 traveses de dedo por encima vamos a entrelazar las manos, apoyar el talón de una de ellas sobre la región que acabamos de marcar y hacer una compresión antero-posterior, como figura en la imagen, de aproximadamente 5 centímetros. En el caso de que el paciente sea muy obeso o muy delgado, vamos a hacer una compresión de 1/3 antero-posterior del tórax, con eso va a estar bien. Y recordar siempre, como dijimos anteriormente, entonces apoyar el talón de la mano, entrelazar la otra por encima de esta. Y otra situación importante es no flexionar los codos, como figura en la imagen, y que los codos estén a la misma altura, es decir, una línea recta con los hombros, recordando siempre en las compresiones no flexionar los codos para hacer compresiones efectivas de las mismas. En el caso de la vía aérea vamos a realizar la maniobra frente-mentón, es decir, apoyando una de nuestras manos sobre la frente, elevamos el mentón como figura en la primera imagen, partiendo siempre de la posición neutra. Vamos a ir a la maniobra frente-mentón, como dijimos recién. Y en el caso de que tengamos la sospecha de que el paciente haya tenido un traumatismo encefalocraniano, en ese caso vamos a hacer una maniobra de tracción mandibular sin desplazar nuestra columna cervical, como figura en la imagen también adjunta. Por otro lado, esta maniobra la realizamos porque al paciente perder tono muscular en un estado de inconsciencia, lo que tenemos es el piso de la lengua muchas veces obstruyendo la vía aérea, como figura aquí en la imagen, con lo cual, al permeabilizar la vía aérea con algunas de estas 2 maniobras, resultamos ya una vía aérea expedita para iniciar nuestras ventilaciones. Aquí tenemos uno de los pioneros de la RCP, el doctor Peter Safar, con un proyecto y un experimento realizado en el Hospital de Baltimore en el año 58 aproximadamente, insuflando a través de la maniobra frente-mentón, contracción mandibular, y demostrando en este caso que cuando el paciente permanece en posición neutra no son tan efectivas las ventilaciones. Cuando hablamos de ventilaciones, para iniciar la RCP básica, ponemos a modo de ejemplo las 2 mascarillas que hay para hacer respiración boca a boca. Entonces, como mecanismo de protección tenemos una mascarilla valvulada, que es la mascarilla de la izquierda, que impide el reflujo de secreciones hacia el rescatador, y la mascarilla de la derecha con cobertura total de la cara del paciente. Bien, entonces a modo de resumen, aquí tenemos un cuadro comparativo entre las cosas que sí debe realizar un reanimador y las cosas que no debe realizar un reanimador. Entonces vamos a enmarcar las que sí se deben, que son realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 por minuto, recordando lo que dijimos anteriormente.
comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas, permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, reducir al mínimo las pausas de las compresiones y ventilar adecuadamente, lo que significa realizar 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada una durante 1 segundo y no menos. Eso lo que hace es disminuir las chances de dilatación esofágica y el riesgo de broncoaspiración, obviamente, y asegurándose de que se produce elevación torácica con cada una de las ventilaciones. Bien, cuando hablamos de desfibrilación precoz, en ese caso vamos a nombrar al DEA, dispositivo de desfibrilación externa automático. Cuando iniciamos la reanimación de un paro cardiorrespiratorio, lo primero que vamos a tener en cuenta es el acceso a un DEA. Una vez que el DEA llega hacia la zona de la reanimación, lo que vamos a hacer es interrumpir inmediatamente todo, conectar el DEA y fijarnos si cuando analiza el ritmo, en ese caso, nos aconseja administrar la descarga o, en ese caso, si no nos aconseja, continuamos con la RCP. Este es un gráfico que nos detalla que a medida que pasa cada minuto por la tardanza en la desfibrilación, disminuye aproximadamente un 10% el porcentaje de supervivencia de nuestra reanimación, es decir, de nuestro paciente, por lo cual remarca la importancia de que la desfibrilación temprana aumenta en muchísimo porcentaje las chances de éxito a la recuperación de la circulación espontánea. Entonces, en el algoritmo de paro para profesionales de la salud, o BLS, actualizado en el 2015, vamos a centrarnos en que al inicio de la reanimación vamos a preguntarnos si la escena es segura para nosotros. Después de eso, si la víctima responde o no responde. En el caso de que no responda, pedimos ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentran cerca, activamos el sistema de respuesta a emergencia y conseguimos un DEA. Si la respiración del paciente es normal y hay pulso, lo ponemos en posición de recuperación hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. En el caso de que haya pulso pero la respiración no sea normal, vamos a proporcionar una ventilación de rescate, una ventilación cada 5 a 6 segundos, de 10 a 12 ventilaciones por minuto, y activamos el sistema de respuesta a emergencias si no se hizo antes. Vamos a controlar el pulso cada 2 minutos, viendo que el paciente no pierda pulso y me transforme mi paro respiratorio en un paro cardiorrespiratorio. Ante la sospecha de presencia de sobredosis de opiáceos, podemos administrar naloxona empíricamente si está disponible siguiendo el protocolo del mismo. En caso de que la víctima no presente respiración o solo jadeo, boqueo y no tenga pulso, en ese caso lo que vamos a hacer es iniciar 30 compresiones y 2 ventilaciones y utilizar el DEA tan pronto como esté disponible. Una vez que llega el dispositivo, no vamos a retrasar la conexión, sino que lo vamos a conectar automáticamente y vamos a esperar que el dispositivo lea el ritmo del paciente y nos aconseje. Si se aconseja hacer la descarga, aplicamos la descarga y reiniciamos inmediatamente la RCP durante 2 minutos y continuamos hasta que nos sustituyan profesionales de soporte vital avanzado o hasta que la víctima empiece a moverse. En el caso de que no se recomiende hacer una desfibrilación, en ese caso continuamos la RCP durante 2 minutos, como dijimos anteriormente, o hasta que el arribo de los profesionales de soporte vital avanzado o hasta que la víctima comience a moverse. Entonces, vamos a hablar ahora de la reanimación avanzada o lo que se conoce como ACLS, que es el Advanced Cardiovascular Life Support. Bien, entonces en el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en el adulto, actualizado en el 2015 por las guías AJA, lo que vemos es que vamos a iniciar un RCP, administrar oxígeno, conectamos un monitor o desfibrilador y en esa situación lo más importante es fijarnos si es un ritmo desfibrilable o no. En el caso de los ritmos desfibrilables, lo dijimos anteriormente, va a ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Si el ritmo es no desfibrilable, las opciones son asistolia o actividad eléctrica sin pulso. En el caso de que el ritmo sea desfibrilable, vamos a aplicar una descarga con 360 joules en el caso de que sea un desfibrilador monofásico o con dosis recomendada por fabricante en el caso de que sea un desfibrilador bifásico. Y si desconocemos el tipo de desfibrilador que tenemos,
porque puede llegar a ser la primera vez que lo estemos usando, vamos a aplicar la máxima energía que nos dé el aparato. En ese caso, inmediatamente después de la descarga, lo que vamos a hacer es un ciclo de RCP durante 2 minutos e intentar colocar un acceso intravenoso o intraóseo en el caso de que no podamos colocar un acceso intravenoso. Esto lo vamos a hacer empíricamente, tanto el paciente haya recuperado función cardíaca mecánica como no, porque después de una desfibrilación se sabe y está demostrado que la actividad mecánica tarda un tiempo en recuperar hasta generar una buena actividad que genera una onda de pulso. Entonces, siguiendo con el algoritmo, pasados los 2 minutos, vamos a chequear si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no. En el caso de que el ritmo siga siendo desfibrilable, vamos a aplicar una nueva descarga y a iniciar otro ciclo de RCP. En este caso ya podremos administrar una dosis de adrenalina, como vemos posteriormente, 1 miligramo, y después de eso consideramos el manejo de la vía aérea, evidentemente si tenemos capnografía, y si no, continuamos dando nuestra reanimación con 30 compresiones y 2 ventilaciones una vez después de aplicada la adrenalina. Pasados los 2 minutos, vamos a chequear nuevamente si el ritmo es desfibrilable. En el caso de que el ritmo sea desfibrilable, vamos a aplicar una nueva descarga y como ya han transcurrido 3 desfibrilaciones, vamos a pensar en amiodarona como un fármaco antiarrítmico que pueda llegar a favorecer el retorno a la circulación espontánea debido a que estos choques son inefectivos para recuperar la circulación espontánea. En el caso de que el ritmo inicialmente no sea desfibrilable, vamos a ver si estamos en presencia de asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Vamos a iniciar un ciclo de 2 minutos de RCP, igual que la vez anterior. Vamos a colocar una vía intraósea o intravenosa, aplicar adrenalina, 1 miligramo, y consideramos el manejo de la vía aérea como lo dijimos anteriormente. Una vez finalizado estos 2 minutos o estos 5 ciclos, vamos a fijarnos si el ritmo es desfibrilable. En el caso de que no lo sea, vamos a continuar con la RCP y en el caso de que sea desfibrilable, vamos a pasar a la caja 5 y continuamos desde esa situación del algoritmo, interpretando que es un paciente ya con un ritmo desfibrilable en este caso. Entonces, cuando consideramos causas reversibles, vamos a recordar la regla mnemotécnica de las 5 H's y las 5 T. Las 5 H son hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, a modo de regla mnemotécnica, ya que nos referimos a acidosis y principalmente a acidosis metabólica, hipo o hiperpotasemia e hipotermia. Al hablar de las 5 T, nos vamos a referir a neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Las consideraciones de la CLS vamos a enumerar energía para la desfibrilación. En el tipo de desfibrilador bifásico vamos a utilizar las recomendaciones del fabricante, por ejemplo dosis iniciales de 120 o 200 joules. En el caso de que se desconozca la dosis recomendada, vamos a usar la máxima energía disponible. La segunda y siguientes dosis deben ser equivalentes y también se puede considerar la escalada en energía de desfibrilación, es decir, utilizar dosis mayores para los choques subsiguientes en el caso de desfibriladores bifásicos. En el caso de desfibriladores monofásicos vamos a utilizar siempre 360 joules. Respecto a la medicación, la adrenalina intravenosa o intraósea se va a usar a razón de 1 miligramo con un periodo de cada 3 a 5 minutos en cuanto al espaciamiento de esta droga. La amiodarona también se va a usar intravenosa o intraósea con una primera dosis de 300 miligramos en bolo y una segunda dosis de 150 miligramos en bolo. El manejo avanzado de la vía aérea vamos a considerar entonces intubación endotraqueal o dispositivos supraglóticos, la onda de capnografía o capnometría para confirmar la correcta colocación del tubo endotraqueal y con dispositivos avanzados para la vía aérea recordar ventilar con una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, siempre con compresiones continuas. Por otro lado, el retorno a la circulación espontánea vamos a tener en cuenta el aumento brusco de la ETCO2, normalmente va a estar por encima de 40 milímetros de mercurio, y las ondas de presión intraarterial espontáneas en el caso de que el paciente tuviera colocada una línea arterial. Recordar las causas reversibles, como nombramos anteriormente. Y por último, entonces, en las consideraciones,
Vamos a recordar el RCP de calidad, que esto incluye presionar fuerte, al menos 5 centímetros, y rápido, con una frecuencia de 100 a 120 por minuto, permitir la descompresión torácica, minimizar las interrupciones en las compresiones, evitar la ventilación excesiva, recordar cambiar de reanimador cada 2 minutos o si el reanimador está fatigado. Sin manejo avanzado de la vía aérea, entonces, vamos a hacer una relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones y vamos a estar monitorizando la onda de capnografía en el caso de que la tengamos, donde una onda de capnografía menor a 10 milímetros de mercurio nos va a hacer mejorar la calidad del RCP porque está indicando que el masaje es inefectivo, y si hay disminución de la presión arterial diastólica por debajo de 20 milímetros de mercurio, intentar mejorar también la calidad del RCP. En esta diapositiva lo que se muestra es el algoritmo circular de ACLS, que es básicamente el algoritmo, pero en una estructura dinámica donde se muestra que iniciamos el RCP administrando oxígeno, conectar al monitor el desfibrilador e iniciamos la RCP continua, monitorizamos la RCP de alta calidad durante todo el tiempo y hacemos una RCP continua hasta cumplir los 2 minutos. Cuando se cumplen los 2 minutos, comprobamos el ritmo y a partir de allí, si el ritmo es desfibrilable, como dijimos anteriormente, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en este caso va a ser. En ese caso administramos una descarga y continuamos un nuevo ciclo de RCP inmediatamente. Como tratamientos farmacológicos se recomienda la adrenalina, administrada cada 3 a 5 minutos. Si anteriormente no tuvimos una vía, acceder a una vía intravenosa o intraósea. Y aplicar amiodarona para casos de FB o TB refractaria. Consideramos la posibilidad de un dispositivo avanzado para la vía aérea y un registro cuantitativo de la onda de capnografía como para hacer un monitoreo de la reanimación. Tratar las causas reversibles siempre que se pueda. En el caso de las ventilaciones, entonces vamos a realizar 2 ventilaciones, posteriormente a 30 compresiones en la RCP con bolsa mascarilla. En el caso del paro respiratorio, si no insertamos hasta ese momento un dispositivo avanzado para la vía aérea, vamos a realizar una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto. Acá se grafica el dispositivo bolsa mascarilla con un balón autoinflable y una bolsa reservorio para oxígeno al 100%. Y en el caso de que sí hayamos insertado un dispositivo avanzado para la vía aérea, en ese caso vamos a dar 10 ventilaciones por minuto de manera asincrónica, mientras el otro reanimador está realizando compresiones torácicas a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto, de manera asincrónica con respecto al reanimador que está en la vía aérea, ¿sí? Acá se grafica entonces un dispositivo avanzado para la vía aérea y recordando siempre las ventilaciones asincrónicas sin necesidad de coordinarlas con el otro reanimador. Utilizando este video a modo de ejemplo, vamos a enumerar algunas consideraciones con respecto a la intubación endotraqueal. Vamos a desplazar desde el lado derecho la lengua del paciente hacia el lado izquierdo, permitiendo la visualización de la epiglotis. Una vez que tenemos la epiglotis visualizada, va a depender si usamos un laringoscopio curvo o Macintosh o un laringoscopio rígido Müller. En este caso se grafica un laringoscopio curvo y vamos a visualizar la valécula, que es una estructura ligamentaria que se ubica entre la base de la lengua y la epiglotis. Vamos a colocar la punta de la rama del laringoscopio en la valécula. En el caso de que sea un laringoscopio rígido, vamos a introducirlo más profundo y vamos a elevar la epiglotis directamente con nuestro laringoscopio hasta visualizar de igual manera las cuerdas vocales. Una vez que tenemos nuestro laringoscopio colocado a 45 grados como muestra la imagen, vamos a traccionar, como indica la flecha verde, hacia adelante y levemente hacia arriba, como nos muestra la rama del laringoscopio hacia esa dirección, y no vamos nunca a hacer palanca, es decir, a ejercer un ángulo contrario al que muestra el laringoscopio, porque podemos provocar lesiones severas, tanto dentarias como lesiones maxilares o en los labios. En el caso de que el paciente tenga una cavidad vocal pequeña, podemos pedir a un asistente, como muestra la figura, que nos traccione mínimamente la parte del labio hacia abajo, pudiendo colocar el tubo endotraqueal del lado derecho hasta que el balón
sobrepase las cuerdas vocales y dejemos de visualizarlo como muestra el ejemplo en este caso. Una vez que el balón atraviesa las cuerdas vocales, en ese momento vamos a retirar el estilete y a retirar la rama del laringoscopio, intentando no lesionar ninguna estructura, y a partir de ahí vamos a iniciar nuestra ventilación chequeando la auscultación, primero a nivel gástrico, segundo a ambos lados del pulmón, de ambos pulmones, primero en el pulmón izquierdo y por último en el pulmón derecho, para así saber inicialmente si estamos dentro de la vía aérea o no y si estamos demasiado progresados a nivel del bronquio derecho o no. Uno de los parámetros de RCP de calidad es rotar de reanimador cada 2 minutos o 5 ciclos. Está demostrado que después de 2 minutos de masaje cardíaco, este mismo pierde efectividad por más que sea realizado por reanimadores expertos. Es decir, se puede aprovechar los 10 segundos de chequeo de ritmo para realizar una rotación de quien comprime, ya que sabemos que después de los 5 ciclos o 2 minutos se pierde efectividad en las compresiones. Dentro de los ritmos desfibrilables tenemos a la fibrilación ventricular, como observamos en el trazado que estamos viendo ahora, clásicamente descrito como un ritmo rápido, irregular, caótico, sin ninguna morfología similar a la anterior. Como se ve en el ejemplo, entonces el ritmo de fibrilación ventricular es un ritmo que no respeta ninguna norma y es un ritmo clásicamente descrito como caótico. En el siguiente ejemplo lo que se ve es un ritmo de fibrilación ventricular deviniendo de un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST. A modo de ejemplo, estamos visualizando un paciente en ritmo de fibrilación ventricular, en este caso a la salida de bomba de una cirugía cardíaca donde se expone el pericardio, para demostrar la inefectividad mecánica dentro de el intento de una frecuencia cardíaca demasiado elevada, lo que termina dando como resultado la ausencia de pulso en nuestro paciente. En este caso mostramos trazado de taquicardia ventricular monomorfa, a una frecuencia aproximada de 300 latidos por minuto, diferentes trazados, que en el contexto de un paciente con taquicardia ventricular sin pulso se transformará en un ritmo desfibrilable en el contexto de una reanimación cardiopulmonar. Otra entidad capaz de causar taquicardia ventricular o fibrilación ventricular con posterior muerte súbita es el conmotio cordis, una situación que se da por lo general en situaciones deportivas, donde un golpe a nivel centrotorácico o a nivel de la silueta cardíaca, justo aplicado en un periodo vulnerable de la onda T, puede desencadenar una arritmia ventricular fatal, por lo cual es importante reconocer esta entidad para no pensar que el paciente está sufriendo un síncope simplemente o una lipotimia, sino que reconocer rápidamente esta entidad hace que uno preste especial atención en una reanimación inmediata y una desfibrilación apresurada. La actividad eléctrica sin pulso, también llamada en algunos textos como disociación electromecánica, va a ser todo aquel ritmo organizado que en condiciones normales hubiese generado una actividad de onda de pulso, pero en el contexto del examen físico, en ausencia de pulso central, y cuando digo pulso central nos referimos exclusivamente a pulso carotidio, va a ser interpretada como una actividad eléctrica sin pulso en los algoritmos de reanimación cardiopulmonar. Es decir, todo aquel ritmo organizado que no genere onda de pulso carotidio va a ser interpretada como actividad eléctrica sin pulso con el posterior tratamiento que corresponde en nuestro algoritmo.
En el caso de la sistolia es definida como la ausencia de actividad eléctrica en el trazado del monitor, como muestra en el ejemplo, pero es de buena práctica, antes de definir como ausencia de actividad eléctrica o asistolia, chequear las conexiones de cable de monitor, cambiar la polaridad de las palas o cambiar la derivación del cable paciente y disminuir la escala de amplitud para aumentar así el voltaje de los eventuales complejos QRS a modo de descartar una fibrilación ventricular fina, por lo cual el paciente requeriría otro tipo de tratamiento como una desfibrilación temprana en vez de continuar haciendo ciclos de RCP. Cuando hablamos de cuidados posparo, vamos a entonces, una vez que obtenemos la recuperación de la circulación espontánea, vamos a optimizar la oxigenación y la ventilación de nuestro paciente, manteniendo una saturación siempre por encima de 94, considerar el manejo avanzado de la vía aérea y capnografía, no hiperventilar a nuestro paciente. Entonces vamos a evitar las ventilaciones excesivas, a valorar una capnografía para conseguir un valor de 35 a 40 milímetros de mercurio y cuando sea posible ajustar a la menor cantidad de FiO2 para continuar teniendo una saturación mayor o igual a 94. En el caso de que el paciente presente hipotensión, vamos a aplicarle bolos intravenosos o intraóseos según la vía de acceso que hayamos conseguido para la reanimación, aproximadamente 1 o 2 litros de solución fisiológica o Ringer lactato inicialmente. Si esto no funciona, infusión de vasopresores y considerar las causas reversibles tratables para que el paciente no vuelva a entrar en paro cardíaco en los próximos minutos. En el caso de que esto haya sido a causa de un síndrome coronario agudo con elevación del ST o alta sospecha de infarto de miocardio, en ese caso vamos a ir a una reperfusión coronaria lo más pronto posible y vamos a evaluar al paciente para saber si obedece órdenes o no. En el caso de que no obedezca órdenes, lo vamos a interpretar como un paciente comatoso y vamos a iniciar control de la temperatura corporal según el protocolo que usemos en cada hospital. Y en el caso de que obedezca órdenes, vamos a derivarlo a una unidad de cuidados críticos para su monitoreo. Vamos a hablar seguidamente del manejo de los fármacos en la reanimación cardiopulmonar. Con respecto a la elección de la vía para el manejo del paro cardiorrespiratorio, vamos a utilizar una vía endovenosa central si es que ésta ya estaba colocada previamente antes de que el paciente entrara en parada cardíaca, ya que la concentración de la droga va a ser mayor y el tiempo de administración va a ser menor. De lo contrario, lo que debemos es colocar una vía, un acceso periférico a nivel de los miembros superiores y una vez administrada las drogas que necesitemos administrar, vamos a continuar con una infusión de 10 a 20 mililitros de fluidos y elevar la extremidad durante 10 a 20 segundos para así mejorar la llegada de nuestra droga a la circulación central. Respecto de qué vía utilizar, el acceso endovenoso es la vía de elección. En el caso de que ésta sea dificultosa o imposible, vamos a considerar la vía intraósea, a pesar de que esta vía requiere de un entrenamiento especial y no todo personal está capacitado para colocar una vía intraósea. Con respecto a la vía endotraqueal, si no podemos asegurar un acceso endovenoso o intraóseo, la adrenalina, la vasopresina y la lidocaína también pueden administrarse por vía endotraqueal. Se desconoce la dosis óptima, usualmente se utilizan a razón de el doble o 2.5 veces la dosis endovenosa de cada fármaco y esto debe diluirse en 5 a 10 mililitros de agua estéril o solución salina al 0,9% para inyectarla a través del tubo endotraqueal. Respecto de la adrenalina es un fármaco que ha sido demostrado contra placebo para facilitar el retorno a la circulación espontánea y la supervivencia hasta el arribo al hospital, sin observarse beneficios al alta. Las dosis altas de adrenalina no demostraron ser mejores en la supervivencia ni en la evolución neurológica de los pacientes respecto de las dosis que usamos habitualmente, y si bien se carece de evidencia contundente que oriente el momento más apropiado para utilizar la adrenalina, dentro del algoritmo de la AJA va a ser utilizada como mencionamos anteriormente, y en los paros cardíacos con ritmos desfibrilables, algunos trabajos hablan de una mejor evolución con administraciones tempranas de adrenalina. De la dosis, en cuanto a la adrenalina, vamos a utilizar una dosis de 1 miligramo administrados de manera intravenosa o intraósea
pudiendo repetir esta misma dosis cada 3 a 5 minutos. No estaría recomendada las dosis de 0,1-0,2 miligramos kilo de manera rutinaria en el manejo del paro cardíaco, y sí puede ser razonable, como dijimos anteriormente, la aplicación de adrenalina lo antes posible, luego del inicio de un paro, cuando este mismo inicia con ritmos no desfibrilables. La vasopresina, un fármaco que se ha comparado en diferentes trabajos versus adrenalina, y también ha habido trabajos que compararon adrenalina versus adrenalina más vasopresina durante la reanimación cardiopulmonar, y la evidencia demuestra que la vasopresina sola o sumada a la adrenalina no aporta beneficios respecto de la supervivencia, evolución neurológica o retorno de la circulación espontánea. Entonces, la vasopresina en dosis de 40 unidades intravenosa o intraósea como sustituto de la adrenalina no ofreció ningún beneficio en el manejo del paro cardíaco respecto de la adrenalina sola. Dentro de las recomendaciones del uso de amiodarona se encuentran la FB o TB sin pulso, refractarias, la TB sin descompensación hemodinámica y otras arritmias ventriculares resistentes, pero la amiodarona administrada luego de 3 intentos de desfibrilación mejora la supervivencia a corto plazo hasta el arribo al hospital en comparación con la lidocaína y el placebo, sin mejorar la sobrevida al alta hospitalaria. Además, parece mejorar la respuesta a la desfibrilación de FB-TB sin pulso, por lo cual en los algoritmos la utilizamos a partir del tercer choque sin respuesta exitosa a los mismos. La amiodarona vamos a utilizar en dosis de 300 miligramos después de la tercera descarga inefectiva en el paciente que persiste con FB o TB sin pulso, y se puede utilizar una segunda dosis de 150 miligramos después del quinto intento de desfibrilación. En cuanto a la preparación, los 300 miligramos los vamos a diluir en 20 mililitros de solución, por ejemplo dextrosa al 5% u otro solvente, pudiendo ser administrado por vía intravenosa o intraósea. Y a modo de comentario, la administración de amiodarona en pacientes, obviamente que no estén en paro cardíaco, sino en infusión, puede causar hipotensión, lo cual estaría relacionado en parte por la velocidad de la infusión y en otro tanto porcentaje por el solvente polisorbato 80. Se puede utilizar un acceso venoso central, si ya estuviera presente, o un acceso venoso periférico de buen tamaño o vía intraósea también estarían indicados. Respecto de la lidocaína, en estudios observacionales retrospectivos, el uso de esta en el paro extrahospitalario no demostró aumentar la sobrevida al alta. Respecto al retorno a la circulación espontánea, sí hay estudios donde también, siendo observacionales y retrospectivos, la evidencia termina siendo conflictiva con algunos datos a favor del uso de la lidocaína. Lidocaína. Esta es una droga que está indicada para el tratamiento de la FB o TB sin pulso refractaria si la amiodarona no está disponible o si se han alcanzado dosis máximas de amiodarona. La administración de lidocaína va en una dosis a razón de 1 a 1,5 miligramos kilo, intravenoso o intraóseo, y como dijimos anteriormente, para ritmos de FB o TB sin pulso, refractarias al tercer intento de desfibrilación, si no disponemos de amiodarona o si ya se han utilizado las dosis máximas de esta misma. Se puede repetir una dosis más en bolo de 0,5 a 0,75 miligramos kilo en caso de ser necesario, y como dato importante, no sobrepasar los 3 miligramos kilo en la primera hora. A modo de comentario, la lidocaína se elimina a nivel hepático y situaciones de bajo gasto cardíaco pueden prolongar su vida media. Por tanto, dejamos como datos los signos de intoxicación, que estos incluyen parestesia, temblores, somnolencia, confusión y convulsiones, a tener en cuenta en pacientes donde se ha administrado esta droga. Arrítmicos luego del paro cardíaco, como norma general, la evidencia para recomendar el uso de betabloqueantes o lidocaína luego del paro parecería inadecuada hasta el momento, pero se puede considerar su inicio o continuarlo luego del retorno a la circulación espontánea de un paro por FB-TB sin pulso. La evidencia es insuficiente hasta el día de la fecha para contraindicar el inicio o continuación de otros antiarrítmicos luego de un paro cardíaco. Respecto al magnesio, no está aconsejado el uso rutinario de magnesio para el tratamiento del paro cardíaco, pero sí podría ser de utilidad en la taquicardia ventricular polimorfa helicoidal, o también llamada torsada de Point, con dosis habituales de 1 a 2 gramos de sulfato endovenoso a pasar en 1 a 2 minutos. Cuando hablamos de calcio, no contamos con datos que avalen el uso rutinario de calcio en el paro cardíaco, pero sí administrar calcio durante RCP solo cuando está específicamente indicado, por ejemplo, actividad eléctrica sin pulso causada por hipercalemia
hipocalcemia o sobredosis de bloqueantes cálcicos. La administración de 10 mililitros de cloruro de calcio al 10%, que son 500 a 1000 miligramos intravenosos en 2 a 5 minutos, o 15 a 30 mililitros de gluconato de calcio intravenoso a pasar en 2 a 5 minutos. Hablar de buffers como el bicarbonato, podemos decir que el paro cardíaco resulta en acidosis respiratoria y metabólica cuando hay un cese de la respiración y un aumento del metabolismo celular anaeróbico, entendiendo como mejor tratamiento para la acidemia continuar con las medidas de RCP. La administración de bicarbonato de forma rutinaria en el paro cardíaco no estaría indicado, y sí consideramos el uso de bicarbonato para pacientes con hipercalemia que amenaza la vida, para paro cardíaco asociado a hipercalemia o paro cardíaco asociado a sobredosis de antidepresivos tricíclicos. La administración para el paro cardíaco por hipercalemia podría ser a razón de bicarbonato de sodio 50 ml equivalentes endovenosos aplicados durante 5 minutos. En cuanto a la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, bicarbonato de sodio 1 ml equivalente kilo endovenoso hasta lograr la estabilidad hemodinámica y la normalización de los complejos QRS. Al hablar de esteroides, la evidencia científica demostró beneficio únicamente en el paro intrahospitalario. En el caso del paro intrahospitalario, entonces, podríamos considerar el uso de los esteroides durante la RCP como demuestra la evidencia administrándolo conjuntamente con vasopresina y adrenalina, utilizando metilprednisolona en 40 miligramos y luego continuar con hidrocortisona 300 miligramos. Está desaconsejado el uso de esteroides en el manejo del paro extrahospitalario. Cuando hablamos de atropina, es improbable que la administración de atropina durante la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia tenga un beneficio terapéutico. Al hablar de fluidos endovenosos durante la RCP, ante la sospecha de hipovolemia, deben infundirse rápidamente fluidos para restablecer el volumen intravascular durante la reanimación. Consideraciones especiales en la RCP. Respecto de la RCP extracorpórea, esta técnica se refiere a la utilización de una conexión venoarterial con membrana de oxigenación extracorpórea durante el paro cardíaco, incluyendo el ECMO y el bypass cardiopulmonar. Es una técnica compleja que requiere de accesos vasculares adecuados, personal y equipamiento altamente especializados y debe considerarse una terapia de rescate para los pacientes en los que las maniobras de soporte vital avanzado no fueron exitosas o para facilitar procedimientos complejos, por ejemplo angioplastias, trombectomías en TEP masivo, etc. Con respecto a la RCP extracorpórea, no contamos con evidencia suficiente hasta el día de hoy para recomendarla de manera rutinaria en pacientes con paro cardíaco, pero sí puede ser especialmente útil para implementarse rápidamente en situaciones de paro cardíaco donde se sospeche que la etiología que llevó a nuestro paciente a esta situación sea potencialmente reversible durante un periodo limitado de soporte cardiorrespiratorio mecánico. Con respecto a los dispositivos de compresión mecánica, los dispositivos de compresión torácica mecánicos se pueden administrar especialmente en situaciones donde las compresiones manuales sean difíciles de aplicar por parte del personal o se requieran reanimaciones prolongadas o en situaciones donde se pone en riesgo la vida de los reanimadores. El clásico ejemplo es la hipotermia, que requiere de una reanimación un poco más prolongada durante traslados aéreos, etc. También podría ser de utilidad durante una angioplastia primaria de urgencia post-parada cardíaca. Al hablar de dispositivos de compresión torácica mecánicos, no se recomienda hoy en día en reemplazo de las compresiones manuales, ya que estas no han demostrado ser mejores que las compresiones manuales por parte de un reanimador entrenado, pero sí tendrían una alternativa razonable en las compresiones de calidad en aquellas situaciones donde estas últimas son impracticables o ponen en riesgo la vida del reanimador. Como se ve aquí, los dos ejemplos, hay diferentes tipos de compresores mecánicos, pero lo importante de esto es que si bien no han demostrado ser mejores que las compresiones manuales, en algunas situaciones puntuales como las que enumeramos anteriormente, podrían ser de utilidad.
Dentro de las consideraciones especiales en la RCP se encuentran las pacientes embarazadas. La compresión aortocava puede producirse a partir de las 20 semanas de embarazo, pudiendo coincidir generalmente el momento en el que el fundus uterino alcance el nivel umbilical de la paciente. Diferentes revisiones fisiológicas sobre el desplazamiento uterino en pacientes embarazadas que no se encontraban en paro cardíaco demuestran que esta maniobra puede ser fisiológicamente beneficiosa en mujeres en paro cardíaco. Con respecto a las recomendaciones de la RCP en la paciente embarazada, los últimos datos recomiendan que cuando el fundus uterino alcanza el nivel umbilical, puede ser beneficioso el desplazamiento hacia la izquierda del cuerpo uterino del paciente y así continúa con una RCP de calidad liberando la compresión aortocava. Esto ha demostrado ser beneficioso en el retorno de la circulación espontánea. Respecto a las descargas, tanto en cardioversión como en desfibrilación, no hay evidencia científica de que las descargas de un desfibrilador tengan efecto adverso sobre el corazón del feto. Con respecto a la trombolisis en embolia pulmonar masiva en mujeres embarazadas, una revisión aproximadamente de 200 casos observa una tasa de mortalidad materna del 1.2% y 6% de pérdidas fetales, concluyendo que sería razonablemente segura. Ante la presencia de una FB o TB sin pulso, se debe intentar la desfibrilación inmediata en una paciente embarazada, sugiriendo las dosis habituales de energía de desfibrilación. Respecto de los trombolíticos, en cuanto a un síndrome coronario agudo con elevación del ST, se recomienda el uso de angioplastia en este tipo de situaciones y se deja para un segundo plano la trombolisis, continuando hoy por hoy como una contraindicación relativa para el uso en pacientes embarazadas. Tan pronto se constate el paro cardíaco en una paciente embarazada, mientras se comienza con las maniobras de resucitación cardiopulmonar, se debe convocar a los especialistas en obstetricia y neonatología. En el caso de que el útero grávido sobrepase el nivel umbilical y la madre no presente signos de retorno de circulación espontánea a pesar del RCP y al desplazamiento uterino, es recomendable prepararse para una evacuación uterina mientras se continúa con la reanimación. La cesárea de emergencia puede considerarse a los 4 minutos de iniciado el paro cardíaco materno o del comienzo de la RCP, en el caso de que este paro no haya sido presenciado si no hay retorno de la circulación espontánea. La angiografía coronaria está indicada en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario con sospecha de origen cardíaco y que presenta elevación del segmento ST en el electrocardiograma. También resulta razonable para determinados pacientes adultos con inestabilidad eléctrica o hemodinámica en estado comatoso después de un paro cardíaco extrahospitalario con sospecha de origen cardíaco, pero donde no se observa elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Respecto del manejo de la temperatura corporal, todos los pacientes comatosos adultos con retorno a la circulación espontánea después de un paro cardíaco deberían someterse al manejo específico de temperatura o MET con una temperatura determinada entre 32 y 36 grados, mantenida de forma constante durante al menos 24 horas. Esto está basado en estudios iniciales donde se comparó hipotermia inducida o MET con unos valores de entre 32 y 34 grados, demostrando beneficio contra placebo en el resultado neurológico de los pacientes que hicieron hipotermia inducida. En estudios posteriores, sobre todo en un estudio de alta calidad estadística, se comparó el manejo de temperatura entre 33 y 36 grados y se apreciaron resultados similares en ambos casos. En conjunto, los estudios iniciales indican que el manejo específico de temperatura resulta beneficioso, por lo que se mantiene la recomendación de seleccionar una temperatura entre 32 y 36 grados, donde el personal clínico puede elegir aquel número de temperatura según el protocolo del hospital, según los factores clínicos del paciente o según la preferencia clínica del médico tratante sobre ese mismo paciente. Cuando hablamos de la prolongación del manejo de temperatura más allá de las 24 horas, la prevención activa de la fiebre en pacientes comatosos después del MET es razonable. En algunos trabajos se habla de prolongarlo durante al menos 72 horas.
Con respecto al enfriamiento extrahospitalario, no se recomienda el enfriamiento prehospitalario rutinario de pacientes con infusión rápida de líquidos fríos por vía intravenosa después del retorno a la circulación espontánea. Como objetivos hemodinámicos posteriores a la reanimación, entonces vamos a corregir de inmediato la hipotensión, esto es la presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media inferior a 65 milímetros de mercurio durante los cuidados post-paro cardíaco. Numerosos trabajos demuestran que mantener una presión por debajo de 90 o una media por debajo de 65 indica un mal pronóstico para el paciente, inclusive el riesgo de que el paciente pueda volver a entrar en paro cardíaco. Y en contraposición, trabajos que estudiaron tensiones arteriales por encima de los 100 milímetros de mercurio se asocian a una mejor recuperación por parte del paciente. Otra de las situaciones especiales, fundamentalmente propuesta por las guías AHA, esto se refiere a la población estadounidense. Ellos recomiendan de manera empírica la administración de naloxona por vía intramuscular o por vía intranasal a todas las víctimas de posibles emergencias con riesgo vital asociada o sospechada por intoxicación por opiáceos. Es decir, esto tendría una utilidad en pacientes donde resulta dificultoso la palpación del pulso carotídeo y lo que se estaría previniendo en todo caso es una depresión respiratoria severa que podría estar simulando una parada cardíaca. De todos modos, hay aplicadores automáticos para el uso de reanimadores legos en el caso de que pudieran administrarse. Entonces, ante la sospecha de una intoxicación por opiáceos, estaría indicada la administración por dispositivos automáticos para legos o para personal entrenado de naloxona por vía intramuscular o intranasal a pacientes con depresión respiratoria severa o, ante la duda, pacientes con sospecha de paro cardíaco. Soporte vital básico pediátrico y calidad de RCP. Es razonable usar también en lactantes y niños la frecuencia que habíamos propuesto para adultos, es decir, de 100 a 120 compresiones por minuto, pero la diferencia en las compresiones respecto de los adultos es que no sería tan eficaz una reanimación únicamente con compresiones en lactantes y niños que sufran un paro cardíaco. Esto es debido a que el gran porcentaje, la gran mayoría de estos paros inician con carácter asfíctico, entonces sería fundamental realizar la reanimación cardiopulmonar para lactantes y niños con compresiones y además ventilaciones de rescate. Ahora bien, en el caso de que el reanimador no quiera o no pueda administrar ventilaciones, se recomienda de todos modos administrar compresiones continuas hasta la llegada de un equipo de salud. En el caso del soporte vital básico pediátrico, vamos a tener en cuenta entonces, inicialmente, al igual que en los adultos, confirmar si la escena es segura, si la víctima no responde, pedir ayuda en voz muy alta y activar el sistema de respuesta a emergencia y que traigan un DEA. Entonces, si el paciente tiene respiración normal y hay pulso, activamos el sistema de respuesta a emergencia si no se ha hecho antes y volver al lado de la víctima y controlar su estado hasta la llegada de los reanimadores de emergencia. Entonces, podemos colocar al paciente en posición de seguridad y quedarnos esperando. Si hay pulso pero no respira con normalidad, en ese caso proporcionamos ventilaciones de rescate, una ventilación cada 3 a 5 segundos o unas 12 a 20 ventilaciones por minuto en el caso de los pediátricos. Añadir compresiones si el pulso se mantiene menor a 60 latidos por minuto con signos de perfusión débil. Y activar el sistema de respuesta a emergencia si no se hizo anteriormente. Continuamos con las ventilaciones de rescate comprobando el pulso cada 2 minutos y en el caso de que el paciente pierda el pulso, en ese caso iniciamos las compresiones torácicas también. Si el paciente no respira o solo jadea o boquea sin pulso, si nosotros presenciamos un colapso súbito, en ese caso activamos el sistema de respuesta a emergencia si no se ha hecho antes y buscamos un DEA, un desfibrilador. En el caso de que no hayamos presenciado nosotros un colapso súbito, lo que hacemos es iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y usamos una relación de 15 compresiones y 2 ventilaciones si tenemos un segundo rescatador que venga a ayudarnos. Entonces, idealmente en pediatría vamos a usar una relación de 15-2
si es que estamos dentro de un equipo de asistencia, y si estamos solos vamos a iniciar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Obviamente vamos a conectar el DEA y en ese caso el DEA nos dirá si hay que hacer una descarga o no, y al igual que en el algoritmo anterior, si hay que hacer una descarga, se aplica la descarga, continuamos la RCP durante 2 minutos y vamos a chequear el pulso nuevamente, vamos a continuar la RCP hasta que lleguen los profesionales de salud o la víctima comience a moverse. En el caso de que el DEA no recomiende hacer la desfibrilación, en ese caso continuamos con la RCP. En el caso de las compresiones del soporte vital básico pediátrico, vamos a tener en cuenta entonces las diferencias anatómicas que presentan. En el caso de lactantes, vamos a hacer compresiones con únicamente 2 dedos por debajo de la línea intermamilar. A nivel external, no se aconseja hacer el masaje a nivel del apéndice sifoides o sobre las costillas. En el caso de que seamos 2 reanimadores, en ese caso se puede tomar el tórax con ambas manos y hacer compresiones con ambos pulgares en lactantes, mientras el otro reanimador realiza compresiones y ventilaciones de manera sincrónica con el otro reanimador. En el caso de niños mayores, se va a hacer las compresiones con una sola mano, como figura aquí en la gráfica. Y con respecto a la frecuencia, lo que se aconseja es usar una relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones si hay un solo reanimador, y en el caso de que seamos 2 reanimadores, en ese caso se da una frecuencia de 15 compresiones y 2 ventilaciones, o si el reanimador que se encuentra solo es un reanimador experto. En ese caso también se aconseja las 15 compresiones y 2 ventilaciones, y obviamente intentar conseguir un desfibrilador externo automático lo más pronto posible. Una vez que esto se da, en el caso de que tengamos un desfibrilador manual, vamos a aplicar 4 joules kilo como medida general, y en el caso de que sea un DEA, en ese caso vamos a utilizar los parches pediátricos que ya vienen con atenuadores de energía, proporcionando por lo general descargas entre 50 y 70 joules como promedio. En el caso de que no haya parches pediátricos en el set de desfibrilación del DEA, en ese caso se puede dar una descarga de desfibrilación de energía para adultos. Entonces, la secuencia es la siguiente. Entonces, a modo de conclusiones de esta charla, vamos a enumerar que es fundamental realizar una detección temprana del paciente en paro cardiorrespiratorio para iniciar la RCP lo antes posible y solicitar la ayuda de un DEA. Es fundamental realizar la RCP de alta calidad, esto es lo que sabemos que salva vidas. La desfibrilación precoz para ritmos desfibrilables como FB o taquicardia ventricular sin pulso. La RCP hands-only demostró ser especialmente eficaz los primeros minutos de reanimación en reanimadores LEGO, para luego ser continuada por equipos de salud con alta capacitación. Protocolizar la reanimación en cada ambiente de trabajo es fundamental, tanto en el intrahospitalario como en el extrahospitalario, porque sabemos que proporciona mejores tasas de supervivencia para nuestros pacientes, y es indispensable realizar capacitación presencial en centros de entrenamiento autorizados. Por ejemplo, la realización del curso de ACLS a través de la Fundación Cardiológica Argentina, acreditada por la American Heart Association u otros.